este principio el mecanismo de Ratzinger, que se llama el principio de verdad en la postura contraria, es muy, muy interesante porque además muestra como una transparencia y una honestidad. Y si tú te mostrás transparente y honesto, vas a ganar la simpatía de tu audiencia. La comunicación estratégica se ha vuelto un pilar hoy en día, más que todo, para poder consolidar la imagen a lo largo del tiempo, es decir, para que nuestra imagen se pueda posicionar y pueda retenerse en la memoria de las diferentes personas. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este tema y tenemos una gran invitada, realmente nos estamos internacionalizando, y es por eso que tenemos a Emiliana Riverón Dowens. Ella es licenciada en periodismo en la Universidad de El Salvador, también de Buenos Aires. También a lo largo de su carrera ha dirigido revistas especializadas en viajes, turismo, promoción y cultura, además de colaborar con diversos medios escritos en Latinoamérica. Y justamente ha estado por nuestro país para poder hablar de este gran tema y le damos la bienvenida. Emiliana, muy buenas tardes o buenas noches, ya. Hola Bruno, encantada de estar aquí en este espacio compartiendo mi conocimiento con tu audiencia. No, los encantados somos nosotros por tenerte acá. Mira, estamos empezando, como yo siempre digo, con un volapié. El programa, nuestro primer programa, tenemos dos invitadas internacionales y muy reconocidas para poder hablar de temas que son en la actualidad, ¿no? Y como un tema muy principal, sabemos que en las charlas que has estado dando acá hemos podido hablar un poquito de lo que es la comunicación como tal, también lo que es la narrativa disruptiva, perdón, que mira, me estaba trabando un poquito por ahí, ya, pero basado también en un personaje que lo estamos viendo de fondo. Exacto, sí. A Comen- Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Exacto, justamente, bueno, muy pocos lo conocerán por su nombre, que es Joseph Ratzinger. Todos lo conocemos como el Papa, nuestro ex Papa justamente, y hemos visto que tú has basado justamente todos estos talleres que has dado, estas charlas que has dado acá en Bolivia, en la manera en que él ha logrado comunicarse con toda la audiencia. Y tenemos que tener en cuenta algo, que él ha tenido que comunicarse con una variedad de personas y personalidades a lo largo. Sí, exactamente. Mi tema de investigación puntual fueron las narrativas autobiográficas que desarrolló Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a lo largo de su vida y que cumplieron una función, un rol en el contexto de la comunicación estratégico, ¿no? Entonces, es un desempeño que se prolongó casi por 4 décadas. Y bueno, el análisis de las narrativas autobiográficas, para entender lo que son las narrativas autobiográficas, comprende una serie de libros que salieron desde el año 1985, hablando del mercado iberoamericano, ¿no? No del mercado en el idioma original, porque él escribe en alemán y también se publicaban casi paralelamente en Italia, pero al mercado iberoamericano su narrativa autobiográfica un poco más tarde, ¿no? Entonces, a partir del año 1985, prácticamente hasta 2 años antes de que él muere, se produjeron una serie de libros que conforman, o sea, yo al estudiar estos libros pude detectar que conformaban un modelo retórico cultural porque había un componente de sistematización, ¿no es cierto?, en las narrativas, que por eso, digamos, se constituyen en un modelo. Y bueno, lo interesante es que en la comunicación, o sea, las narrativas autobiográficas son un género que en este caso sirven para comunicarse, ¿verdad? Pero se pueden extraer, y de hecho se han extraído principios que son prácticamente aplicables
para cualquier líder que, en fin, que tenga que planificar y tenga que resolver conflictos en el ámbito de la comunicación hoy, ¿no? Cualquier líder o político o religioso o empresarial. Son principios que inclusive tú los puedes aplicar en tu propia comunicación. Excelente. Pero veamos un punto de vista y algo que tú nos acabas de mencionar justamente es esos aspectos importantes de la comunicación estratégica que ha logrado transformar esa imagen pública que tenía Joseph Ratzinger, que es algo que hemos podido ver un poquito de lo que has hablado. ¿Qué tan importante es justamente, o qué tan importante ha sido la forma en que él se ha logrado comunicar con las personas para poderlo tener como una imagen pública y un líder más que todo? Si vamos a primero a explicar un poquito el contexto, ¿verdad? Porque si hay una comunicación es porque hay una necesidad de comunicación y en este caso responde a un conflicto que se instala en la opinión pública, ¿no es cierto? Más o menos en la década de, principio de las décadas de los 80 y de los 90, a raíz de una serie de situaciones que se dan en el contexto de su rol como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, él tiene que censurar a unos teólogos, ¿verdad? Que por impartir una teología que se desviaba en gran medida de lo que era la doctrina de la fe católica. Entonces, bueno, el rol de por sí de prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe es un rol muy presto, ¿verdad? A tener, digamos, un rechazo por parte de la audiencia, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe vela justamente en todos esos temas que tienen que ver con la enseñanza de la doctrina católica, ¿no? Entre otros temas que son muy, muy sensibles, ¿no? Entonces, a raíz de estos casos en los que Ratzinger se vio prácticamente, llegó hasta, bueno, son procesos que duran muchísimos años, pero yo tengo que resumirlo, ¿no? En el que teólogos, digamos, de renombre en Latinoamérica, como Leonardo Boff, por ejemplo, o un Hans Kung en Europa, se vieron privados se vieron privados de la autorización para poder enseñar en nombre de la Iglesia Católica. Entonces, estos teólogos que se vieron afectados por las medidas de Ratzinger como prefecto, pues iniciaron una campaña de desprestigio a nivel mediático en Alemania que se dispersó prácticamente en todo el mundo. Entonces fue así que Ratzinger empezó a ser llamado el gran inquisidor, prefecto de hierro, el Rottweiler de la iglesia, son tópicos o etiquetas que estaban destinadas a minar su imagen. Entonces, su desempeño como comunicador, las narrativas autobiográficas tienen en su origen este contexto y este conflicto, ¿no? La necesidad de salir a la audiencia y explicar estos acontecimientos de cara a poder mostrar la verdad, ¿no? Por lo menos la verdad que era para él, ¿no? Entonces, bueno, así surge su autobiografía. Primero, el primer texto es su autobiografía, Mi vida. Después van a venir una serie de libros de entrevistas que son escritos y editados por un periodista, su biógrafo autorizado, Peter Sebald, y después finalmente la biografía final, que también es escrita por su biógrafo autorizado. Entonces, todos estos textos van a tener como propósito común, ¿verdad? Revertir la imagen negativa que se había instalado en los medios, bueno, que los medios de comunicación en un principio en Alemania habían propiciado, ¿no? Y que, bueno, Ratzinger, porque además él tiene una naturaleza tímida, reservada, no es como el Papa Francisco, por ejemplo, entonces justamente estas etiquetas se potenciaban aún más, ¿no es cierto? Entonces, vos me preguntabas cuáles son los principios que le permitieron a Ratzinger
en su estrategia de comunicación, más que estrategia de comunicación, en su comunicación planificada, trabajar estos tópicos? Bueno, el principio número uno tiene que ver con el nombre de tu programa, ¿no? En primera persona. Él se encargó en primera persona de hablar con la audiencia, de explicar el origen de estos tópicos, de explicar cómo había surgido esas interpretaciones tergiversadas sobre su actuación como prefecto de la congregación, ¿no? Entonces, el primer, digamos, principio que podemos decir es la comunicación de manera directa, no mediatizada, ¿no? Eso por un lado. El otro principio es la coherencia. La coherencia entre el texto que él produce, la comunicación que él planifica y el contexto. O sea, es una comunicación que va a tener una coherencia entre lo que relata el texto con hacia las necesidades hacia las exigencias de una audiencia que quiere conocer ciertos aspectos, ¿verdad? Referentes a la identidad de esta personalidad, ¿no? Entonces hay una coherencia discursiva. Hay un gran conocimiento de lo que se llama, por los especialistas en comunicación, el espacio de juego, ¿no? Eh, si nos ponemos a pensar el mundo empresarial, el mundo académico, mismo las redes sociales, tienen un espacio de juego con unas características muy especiales en términos de comunicación y que hay que conocer esas características para saber cómo comunicarme y cómo dirigirme. Ratzinger, además de ser un teólogo y un gran escritor, era un gran conocedor del espacio de juego en el que se desenvolvía su comunicación. Y al decir espacio de juego, podemos decir, era un gran conocedor de las necesidades que tenían sus adversarios o antagonistas en la comunicación, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, comunicación directa en primera persona. Las narrativas autobiográficas te permiten comunicarte en primera persona, porque una característica del género es el uso de la primera persona o del narrador homodiegético, ¿no? En la comunicación. El otro principio es la coherencia entre lo que dice el texto y lo que demanda el contexto social y cultural, político, religioso en el que se inserta la comunicación. El tercer principio es el conocimiento o senestesia comunicativa, que es cómo me manejo yo en mi espacio de juego. En mi espacio de juego, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son mis adversarios? ¿No? ¿Quién es la audiencia? Entonces, todos estos componentes del espacio de juego hacen que él pueda hacer una muy buena puesta en escena y una muy buena puesta en escena y presentación de sus temas. Siempre van a estar acordes, ¿verdad?, a un momento temporal y espacial específico, ¿no? Va a haber, hay una dependencia entre el texto y una dependencia temporal, ¿no? Son textos que van a responder, como te digo, a unas necesidades específicas. Por ejemplo, hay unos libros que salen específicamente cuando él es nombrado sumo pontífice, ¿no? Ahí vuelve a salir su autobiografía, sale uno de los libros de entrevistas, La luz del mundo, ¿no? Entonces, cada uno de los libros va a tener una relación de dependencia con su trayectoria de vida y con problemas puntuales que él tiene que atender a nivel de comunicación en ese momento puntual de su vida, ¿no? Emiliana, y en esta situación, o sea, lo que hizo Joseph Ratzinger fue mostrar la autografía, lo que escribía todo, pero juntamente o le ha sumado que él tenía mm, ¿cómo se puede decir? Las acciones eran igual, las acciones eran concretas a lo que él hablaba o decía. Acciones más lo que él decía o palabras eran similares. Pero ¿cómo poder ver
¿qué autobiografías, digamos, que no sea de Joseph, sino de otros líderes tipo Gandhi, Mandela, digamos, cómo saber cuáles escoger o cómo escoger la biografía exacta para poder conocer cuáles han sido sus habilidades? Porque si estamos hablando de todos estos grandes líderes, todos tenían una habilidad que era la comunicación y que tenían que, lo que hablaban, demostrarlo con acciones. Sí, en realidad las narrativas autobiográficas, la narrativa surge de unos acontecimientos de vida, o sea, de la vida misma, ¿no? Entonces, una narrativa autobiográfica siempre te va a exponer demasiado. Solamente una persona que pueda mostrar de forma transparente su vida y que esta vida pueda ser estable a lo largo del tiempo, es susceptible de ser beneficiado a través del uso de este género, ¿verdad? Porque una de las características de la comunicación en Ratzinger, o de los principios que se suman a los que te he comentado actualmente, es el principio de estabilidad narrativa, ¿no? Las cuestiones que va relatando y que va contando Ratzinger y su forma de fundamentar y argumentar aquellos temas conflictivos que están al origen de la crítica hacia él, ¿verdad? Se desarrolla de una manera estable a lo largo de todo su discurso, ¿no? Entonces, lo que contribuye a aumentar el efecto de credibilidad sobre el texto y sobre lo que dice la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en lo que hice en la investigación, no solamente tomé las narrativas autobiográficas de Ratzinger, lo que él escribió sobre su vida, sino que me fui a lo que sus adversarios o enemigos, ¿no? En términos religiosos, escribieron, porque los enemigos de Ratzinger salieron también a escribir sus propias memorias y sus propios textos autobiográficos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque yo creo que si realmente uno quiere saber quién es quién, tenés que también tener en cuenta lo que opinan los enemigos de ese quién, ¿no? ¿Se comprende? Exacto, exacto. Bueno, yo utilizo una frase en mi día a día que es, la moneda tiene siempre dos caras y Exacto. tienes que ver ambas para poder saber quién es la persona, y ahí uno ya va viendo la comunicación que tiene cada una y cómo han ido manejándose en este sentido. Pero hay un tema que acabas de mencionar y que, bueno, mira, acá te comento que en Bolivia estamos justamente atravesando o vamos a atravesar las elecciones presidenciales, y es algo que me parece muy interesante en el sentido de eh, la comunicación que ellos van a utilizar como líderes políticos, pero ¿cómo puede influir las redes sociales? Tú nos mencionabas que las redes sociales hoy en día se está convirtiendo justamente quizás en una herramienta para poder mejorar o llegar al público que queremos o cambiar esa visión que tienen de nosotros. ¿Qué tan importante se está convirtiendo hoy en día justamente Yo creo este que, tema de bueno, las redes sociales? sí, las redes sociales son fundamentales, o sea, tienen un poder, ¿verdad? Increíble justamente en lo que es la cancelación o legitimación de una persona. O sea, las redes sociales nos han enseñado a que nosotros en un instante podemos cancelar, podemos bloquear, podemos desvalidar, ¿verdad? La autoridad y el rol de representación de una persona, ¿no? Entonces, es un arma poderosa porque justamente impacta en lo que son los procesos de legitimación y cancelación de una personalidad, de un político, de un religioso, y como vemos también en la investigación que he podido llevar, ¿verdad?, a las universidades en Santa Cruz, el tema de la legitimación, porque las narrativas autobiográficas, una de sus finalidades es justamente legitimar a la persona que escribe la autobiografía, ¿no? Además de legitimar a otras personalidades que pueden entrar dentro del texto, a legitimar y validar acontecimientos, hechos, en fin, pero es una herramienta, la narrativa autobiográfica, que tiene en común con las redes sociales el poder legitimar
conceptos relacionados a la identidad, ¿no? Entonces, pues las redes sociales en este sentido, pues son un arma poderosa porque, como te digo, impactan en lo que es la legitimidad, lo que es la credibilidad de un nombre, cual sea, ¿no? Que nombre de un político, o sea, se puede destrozar, se puede cancelar. Antes, cuando no estaban las redes sociales, ese proceso era mucho más lento, ¿no? Exacto, exacto. Justamente te digo porque, bueno, en la época que estaba Joseph o el Papa Benedicto, para que nos puedan un poquito ahí entender, porque siempre hay ese problema. Te comento que yo me acuerdo que cuando vino el Papa Juan Pablo II y decían, llegó Carlos Boctigua, nadie sabía Sí. quién era, ¿no? Y para que nos puedan entender, el Papa Benedicto Ujú. no es, o sea, si bien había un boom de las redes sociales, pero creo que en ese momento ellos no lo utilizaban de la manera como ahora lo utiliza el Papa Francisco, que, Exacto. que lo generamos y él puede modificar. Pero también creo que las redes sociales, al momento de ser un arma tan poderosa, puede desprestigiarte en menos de un minuto como puede elevarte. ¿Cómo se puede manejar esa situación utilizando quizás las estrategias que ha utilizado Joseph o el Papa Benedicto en su momento? ¿Se pueden aplicar de la misma manera en las redes sociales? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, el principio de transparencia, ¿no? El principio de equidad, por ejemplo, Ratzinger nunca atacaba a sus adversarios, nunca atacaba o desacreditaba directamente a un adversario. Él simplemente analizaba los argumentos de su adversario y manteniendo lo que es el principio de verdad. O sea, él siempre decía qué había de positivo en la opinión, ponele, de mi enemigo, ¿no? Mi enemigo dice que yo soy tal cosa. Entonces, él analizaba de dónde venía esa opinión, cómo se originaba, ¿no? ¿Por qué conectaba con la audiencia? O sea, en ningún momento le restaba descrédito, ¿verdad? A la opinión de su adversario, cosa que es algo que yo creo que se puede replicar cuando vos tenés un problema o un conflicto con alguien que viene y te acusa de algo. Tú puedes utilizar este mecanismo retórico, ¿no? Que es primero que nada, reconocer qué parte de verdad puede tener la persona que me está hablando, ¿no? Y a partir de ahí ir desarrollando una fundamentación y una argumentación de tu propia postura para que el lector pueda hacer el camino que tú haces y pueda comprender a través de la empatía, ¿me entendés? Cuál es tu visión y cuál es tu postura. Pero creo que una de las cualidades de Ratzinger como comunicador es esta, que él no ataca ni nunca se dirige a minar de forma agresiva a sus contrarios, sino que los utiliza de forma positiva para los fines de su comunicación. Esto genera mucha empatía y mucha simpatía digamos, del receptor hacia la propia figura de la persona, ¿entiendes? Porque Ujú. a nadie nos gusta escuchar críticas, ¿verdad? O quejas, o realmente frases malsonantes, en fin. Todo eso, este tipo de comunicación que también prolifera mucho hoy en día en las redes, tienden a sembrar el odio, la división, la enemistad, ¿no? El rencor, y más bien es un arma de doble filo que puede ser en contra, que puede jugar en contra de la propia persona que está emitiendo el juicio de valor negativo. ¿Se comprende? Entonces, Sí, yo pienso este principio el mecanismo de Ratzinger, que se llama el principio de verdad en la postura contraria, es muy, muy interesante porque además muestra como una transparencia y una honestidad. Y si tú te mostrás transparente y honesto,
vas a ganar la simpatía de tu audiencia, ¿no? Emiliana, en ese sentido, u- eh, ¿la calidad del mensaje o la exposición continua que se ve hoy en día, cuál es más importante según tu percepción? La calidad del mensaje o... O la exposición continua. Ten en cuenta que hoy en día vemos personas que están todo el rato, todo el momento hablando o que quieren aparecer en redes sociales, pero también hay personas que aparecen menos, pero quizás con grandes mensajes. Sí, ¿Cuál va más pegado? como te digo, dependiendo del espacio de juego, ¿verdad? En el que se desenvuelva la persona, ¿no es cierto? Por Ujú. ejemplo, mi hija es Bianca Flor, ¿no? Entonces, ella maneja las redes de su propia marca y efectivamente ella necesita salir de forma prácticamente muy frecuente en las redes sociales publicitando su producto, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras personalidades, esta exposición, digamos, muy elevada, puede no ser bien considerada o bien vista. De hecho, el Papa Francisco es criticado por ciertos sectores de la Iglesia porque él es muy mediático y es muy dado a las redes sociales, ¿no? Entonces yo pienso que cada persona, sí, cada emisor debe analizar su espacio de juego y ver qué frecuencia opera de manera positiva en la comunicación que esté desempeñando, ¿no? De acuerdo a su rol, de acuerdo al espacio de juego, de acuerdo a cuáles son sus receptores, ¿no? En fin. Exacto, exacto. Emilia, una consulta que creo que se hacen muchos y que también nos ha llegado a las redes sociales es, ¿por qué elegiste al Papa Benedicto, a Joseph Ratzinger? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tuviste? Porque, bueno, mira, dos factores. Uno, justamente porque yo también era víctima de su mala imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces, era un personaje que a mí me generaba muchas dudas, me caía antipático, justamente porque, como te digo, era víctima de los tópicos que caían sobre él. Entonces, cuando yo vi, porque no fue que yo fui directamente, sino que yo estaba haciendo una exploración, de biografías de distintas personalidades en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito literario, en el ámbito cultural. Y cuando tomé la biografía de Ratzinger, empecé a ver que no era una sola biografía, sino que realmente era una trayectoria continua, ¿no? De una comunicación autobiográfica ejercida, como te digo, desde que él entra, ¿verdad?, al ejercicio como prefecto de la congregación hasta que prácticamente ya fallece siendo papa emérito, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder analizar cómo se desempeñaba un texto a lo largo del tiempo era una oportunidad que no me la ofrecían otras personalidades, ¿no? Que de repente podían tener una o dos biografías, pero escritas por distintos autores. Yo aquí podía ver él como autor y como autor, perdón, como autor y como coautor junto con Peter Sebald, bueno, escriben y editan una sumatoria son 6 libros en total. No, 6 libros los que yo analizo, pero son creo que 8 o 9 libros. Los tengo por Excelente, aquí. excelente. Ahí estamos viendo justamente. Excelente, Emiliana. Realmente es Aquí bueno aprender de las grandes personalidades del mundo y justamente el Papa siempre va a ser una gran personalidad y siempre vamos a poder aprender mucho de ellos. Realmente agradecerte, agradecerte que el día de hoy estés junto con nosotros para poder hablar de ese gran personaje. Y justamente ahí estábamos viendo de fondo las 7 razones, el por qué has estudiado a Ratzinger. Si nos podrías comentar, ya nos has ido comentando unas 3, 4. Sí, bueno, además, principalmente
¿verdad? Por la magnitud de su obra. Él es un autor, pocos autores contemporáneos tienen una obra con la magnitud de la de Ratzinger. Su obra alcanza 16 tomos, ¿verdad? Y además han sido traducidos a más de 17 idiomas, idiomas que no solamente son las lenguas que conocemos nosotros como el inglés, el francés, sino también el latín, griego, hebreo. Tiene varios libros que son libros bestseller. Para ser un teólogo y para ser un escritor, él ha logrado algo muy importante, que es descentralizar el tema del cristianismo, descentralizar lo que antes estaba, digamos, en el ámbito de la Iglesia Católica y para una audiencia que era específica o específicamente cristiana o con intereses de conocer sobre el cristianismo, lo ha descentralizado hacia la cultura. Hoy en día, por ejemplo, es conocido también como el teólogo de los ateos, ¿no? Entonces, como te digo, esta capacidad siempre de él, esta capacidad retórica para conectar con personas que no están dentro de su audiencia, es una de las cosas sorprendentes de Ratzinger. Después, a nivel de paradigma o modelo de escritura, por las señas y las características de él como escritor, ¿no? Es un escritor que tiene un gran rigor científico en el manejo de las fuentes. Es muy inclinado a buscar las significaciones y las expresiones auténticas de las palabras. Y bueno, ya te digo, yo soy investigadora y a él lo tengo, o sea, sin que fuera el propósito de mi investigación, pero lo tengo como referente de investigador y de escritor a la hora de fundamentar, de argumentar, de explicar, de investigar, de cruzar fuentes, de manejar las fuentes de investigación que son esenciales para distinguir a un buen investigador de otro que no es un buen investigador, ¿no? Entonces, también por el gran uso que hace de los contextos lingüísticos y literarios, ¿verdad? Y cómo los introduce para justamente como recursos narrativos y expresivos en su prosa, ¿no? Esto también es algo muy interesante que estoy yo ahora estudiando, justamente cómo él usa como recurso la metáfora, ¿no? En su escritura, el uso de la metáfora y la funcionalidad de la metáfora. Después, bueno, la capacidad perlocucionaria que tiene su escritura, que es la capacidad más allá de lo persuasivo. Lo persuasivo hace que tú, por ejemplo, estés interesado en lo que yo estoy diciendo y en la manera en que lo expreso, ¿no? Es la persuasión, tiene que ver con la estética de lo que comunico, pero lo perlocutivo va un paso más allá e indica una capacidad del texto para que en este caso el lector pueda tomar una posición crítica y analítica ante lo que se le está diciendo. Ratzinger nunca te va a decir, tenés que pensar así, o va a tratar de convencerte de que tú pienses de determinada manera, sino que te va a exponer el conocimiento de una forma que te va a llevar a ti a querer tomar una postura, ¿no? ¿Se comprende? Exacto. Entonces, la recepción intelectual, o sea, su obra ha despertado una crítica intelectual y literaria que hace que hasta no hace mucho hubieran más de 1000 ensayos escritos sobre el pensamiento, sobre la obra de Ratzinger. Prácticamente yo que estoy metida permanentemente en los artículos académicos que salen, no dejan de salir artículos académicos que exploran y tratan nuevas vetas sobre Ratzinger, no solamente como teólogo. Yo lo he traído al campo de la literatura y lo he estudiado desde la perspectiva de los estudios literarios, que es algo bastante original o que se ha apreciado como original,
pero Ratzinger es conocido como un referente en el ámbito de la teología y de la filosofía, ¿no? Y bueno, después Exacto. el impacto discursivo que tuvo, la penetración discursiva con lo que te comentaba, que generó un movimiento dentro y fuera de la iglesia, abrió vías para la comunicación y el diálogo y generó nuevas audiencias, ¿no? Especialmente en aquellos que no son creyentes, ¿no? Y esto partiendo desde la selección o elección que él hizo de su biógrafo, porque él escogió a un biógrafo, como biógrafo a Peter Sebald, que él era ateo, después se convirtió con los años de amistad con Ratzinger, pero era profundamente ateo, ¿no? Exacto, Emiliano, y como tú nos acabas de decir, o sea, realmente un conocedor de la comunicación y por algo también todo mundo, como te digo, al Papa tenemos que escucharlo todos desde diferentes percepciones, desde diferentes ideologías, y él ha sabido comunicarse de una manera muy eficiente con todos. Creo que el Papa tiene que conllevar justamente este tema de poder comunicarse de una manera muy eficiente y efectiva y muy estratégica con todos, ¿no? Dado las diferentes ideologías o maneras de pensar que tenemos. Y lo que tú nos acabas de mostrar realmente nos permite entender el por qué cada uno de ellos tiene esa facilidad, esa estrategia justamente para que nosotros podamos recepcionar el mensaje que ellos quieren dar. Así es, Bruno, tal como lo has resumido. No, no, realmente, te soy sincero, yo voy a empezar a ver un poquito más. No lo tenía mucho en mi radar, te soy sincero, como un orador, como una persona. O sea, sí sabemos que influye en todo, pero te soy sincero, ni siquiera al Papa Francisco lo tengo como que para poder verlo, pero sé que es un gran comunicador, es un gran orador en ese sentido y tiene por qué serlo. Así que es realmente agradecido contigo, Emiliana, porque de hoy en adelante vamos o por lo menos de mi parte voy a empezar a tomar un poquito más en cuenta, investigarlo, a ver todas esas estrategias comunicacionales que él ha utilizado para poder llegar a la gente y como tú decías, ¿no? Cambiar quizás esa imagen negativa que estaban causando en él para volver a positiva sin la necesidad, algo que me agradó bastante es sin la necesidad de atacar a nadie, sino de sacar lo propositivo de todos, lo que Exacto, llamamos una exacto. comunicación positiva. Así que agradecidos, Emiliana. Yo sé que te vamos a estar volviendo a molestar ahí para Cuando seguir quiera. hablando de la comunicación, porque realmente es un tema muy amplio y soy sincero, creo que necesitamos aprender a comunicarnos más. Nos está haciendo falta comunicarnos en la sociedad, no solo acá, sino en todo lado. Así que ya vamos a estar molestándote nuevamente para seguir hablando de este gran tema y agradecerte por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros en nuestro primer programa de este 2025. Muchísimas gracias, Bruno. Ha sido un placer y espero que se vuelva a repetir. Un abrazo para todos y para toda la audiencia también.